este día y en esta mesa. Y la verdad es que, siendo sincero, no es para agradecerlo, es para enemistarse, ¿no? Pero en fin, cada uno hará lo que pueda dentro de sus propias limitaciones. Bien, Felipe, tú a mí me avisas cuando queden 5 minutos, ¿no era? Bien, lo que yo quería proponer quizás sea una verdadera simpleza, pero al menos en cierta lectura más o menos habitual de temas kantianos y de Kant pudiera resultar extraño. Y es que para la libertad, y decir libertad quizá no decir nada, porque libertad en el texto de Kant significa muchas cosas, para la libertad, pero en fin, me voy a fijar en aquello que se suele llamar libertad trascendental o libertad práctica, el que haya y el que tenga que haber y el que la propia libertad haya menester de un espacio jurídico político es absolutamente necesario para que esa libertad sea lo que es y llegue a ser justamente lo que es. De modo que lo que pretendo decir, esta simpleza, es que si no hubiese un espacio jurídico político y por consiguiente si no hubiese un discurrir histórico, el tema libertad no tendría ningún sentido hasta donde se me alcanza en mi lectura de Kant. Para eso voy a recordar unas tesis más o menos elementales que fueron indicadas por mí en otro momento, para a continuación pasar a, teniendo en cuenta ello, referirme a justamente esto de espacio jurídico-político. Quisiera recordar que para el propio Kant la libertad es una auténtica piedra de escándalo para la filosofía. Félix nos recordaba el otro día que la libertad puede ser llamada piedra angular, fundamento seguro, clave de bóveda. Todo esto, terminología topológica. Y sin embargo, yo quisiera pensar que la libertad se da a pensar más bien como movimiento, como Bewegung, como movimiento. Un movimiento que recorre, atraviesa y traspasa diferentes lugares y espacios. Con justeza, pues, considera acá la libertad como uno de los dos ejes en torno a los que gira y como los que actúa la razón. Cuando un ser, que en su ser y que para serlo propiamente necesita ponerse en camino de serlo, ese ser es rigurosamente movimiento. Por consiguiente, el que la libertad esté en camino de serlo y de llegar a serlo, incumbe a su propia esencia. En un texto de la religión escribe Kant, o lo caracteriza Kant, der Mensch como zur Freiheit sein. Ser zur Freiheit. Ser para la libertad, ser en favor de la libertad, ser en camino de la libertad, dejémoslo. El hecho es que esta dimensión intencional me parece que caracteriza este ser de la libertad como Bewegung, como movimiento al que me quería referir. Pero la libertad no solamente es todas estas piedras del edificio, sino que Kant estima que la libertad es un Grundbegriff, un concepto fundamental, un pasaje de la crítica de los juicios. Y por si fuese poco, Kant, como sabemos, dice de la libertad que es incomprensible, impenetrable, insondable, no solo un abismo, sino además un misterio. No voy a dar la cita correspondiente. Y no obstante, este abismático misterio no solo es el principio vivificante en el hombre y lo que lo pone en movimiento en y hacia lo más propio de su mismidad, sino que es lo único que puede dar a la vida un valor. Más aún, la libertad es lo único que, como poder de movilidad de la vida en su más propio sí mismo, puede conducirla y guiarla, de modo que, inscrita necesariamente en la naturaleza y en comercio con leyes técnico-prácticas, llega a ser una vida conforme y ajustada a su destinación. Justamente por ello, la libertad es, como nos dice que en algún lugar, Lebensprinzip, un principio de vida, un principio de la vida.
Pues bien, si la libertad fuese, o pretendiese ser, o pareciese ser todas esas cosas, yo quisiera recordar que tanto la libertad en su significación trascendental, es decir, el poder de comenzar por sí mismo un estado, cuya causalidad, por tanto, no se halla según la ley natural, a su vez, bajo otra causa que la determine según el tiempo, como también la libertad referida a la razón práctica, es decir, a la voluntad pura como facultad superior de desear, que consistiría en la espontánea capacidad de iniciar un estado o acontecimiento de sí misma, de modo que sí misma no solo mienta el momento o respecto de espontaneidad y autoactividad, Selbstständigkeit, sino también el que el fundamento de determinación de su acto y acción arraiga en aquello en que consiste su mismidad como razón, es decir, un mero concepto, un puro concepto como ley. Si esto es así, está claro que tanto la libertad trascendental como la libertad práctica son absolutamente referidas, la libertad es un modo también de relación, a la naturaleza y a lo empírico, puesto que es en esa sede como arraiga y crece. De manera que la libertad es algo cuya existencia, si bien se afirma en el mundo inteligible no es nada otro y separado que lo sensible. Pues sensible e inteligible no son sino respectos que sólo en su recíproca relación en mantenerse uno en referencia al otro reciben sentido. Sólo difiriendo se sostienen. Afirmar la existencia inteligible de la libertad práctica no significa sino afirmar que aquello que en un objeto de los sentidos y que, aun habitando y hecho cuerpo en lo sensible, no es en su mismidad fenómeno, se lo denomina inteligible, y eso es afirmar que ello, eso inteligible, también lo hay, escribe Kant. Pues bien, la libertad práctica, como he dicho antes de la libertad trascendental, es justamente eso que se da inexplicablemente en relación con la naturaleza, con la historia y, como indicaré después, con el espacio jurídico político. Para ello, a mí me interesa también señalar y recordar que la libertad es afirmada por Kant como una proposición existencial. Sí, la libertad es afirmada, como decía, en la crítica de la razón práctica y no hace sino expresar aquella dimensión que expresada y reconocida en la afirmación yo existo pensando, es decir, yo existo como algo que de hecho existe. El intertat existire, el existir de hecho, no solamente puede ser leído, a mi juicio, como una proposición empírica, sino que además es justamente algo que existe solamente en la acción y como acción, es decir, algo que solo es, como decía, como movimiento. Pues bien, esto significa que la libertad, si bien trascendental y práctica, solamente lo es y puede llegar a serlo en los entresijos del mundo. De ahí que me haya permitido hablar en alguna otra ocasión no sólo de la existencialidad de la libertad, sino de la implantación mundanal o implantación mundana de la libertad. Pero, ¿qué podemos llamar mundo? Mundo no mienta sin más ni primariamente mundo natural, tal como por ejemplo se señala en el Opus Posthumum, el mundo que sustantivamente pensado se llama también naturaleza, y que significa el todo de objetos sensibles, una sección de mundo que abarcaría, siguiendo la descripción de la ley de razón pura, tanto el mundo como el todo matemático de todos los fenómenos y la totalidad de su síntesis, como la naturaleza, esto es, el mismo mundo en cuanto que es considerado como un todo dinámico. Un mundo este, de la ley de razón pura, en rigor un respecto de mundo, con relación al cual el hombre es mero espectador, recortando su habérselas con él a contemplación, como Teoros, según escribe en el Póstumo. Pero en su ser en el mundo, el hombre es al mismo tiempo y más inicialmente habitante del mundo y ciudadano del mundo. En cuanto tal, el hombre es tenencia del mundo. Tener mundo significa, a diferencia del mero conocer el mundo, entrar en el juego que es el mundo y formar parte activa de él. El mundo se piensa como poiesis, como espacio de juego en que el hombre, en cuanto a ser racional dotado de libertad,
y por ende como un ser que actúa libremente y está en la forzosidad ontológica de hacerse a sí mismo. Un hacer guiado no sólo por lo que puede, sino también, y en última instancia, por lo que debe. Pues bien, si resulta que estos mínimos recordatorios con respecto a la implantación existencial y mundana de la libertad, recogidos todos ellos de textos de las críticas de Kant, nos indican que la libertad práctica requiere, necesita y ha menester de un espacio para su propia realización y lo que de ella es inseparable, que es su objeto, a saber, el bien supremo en el mundo. El hecho de que en el espacio jurídico-político el bien supremo político pueda ser caracterizado en un derecho cosmopolita como la paz perpetua, no significa, como si luego tuviese tiempo de indicar, que este bien supremo político quizás sea un modo obligado de mediación encaminado a el bien supremo derivado con respecto a la dimensión de los postulados. Bien, dicho esto, quisiera señalar dos cosas. Primero, no sé si sería una irrelevancia indicar que sería también conveniente tomar en cuenta, junto al factum de la ciencia y al factum de la moral, lo que podríamos considerar el factum de la disputa, es decir, el factum de la relación antinómica y de la situación de oposición real. Lo querría ejemplificar con la afirmación de que los hombres, enfrentados unos con otros por el antagonismo de su libertad. Si realmente esto es así, es decir, si al decir de Kant los hombres están enfrentados unos con otros por el antagonismo de su libertad, me parecería un punto de arranque a tomar en cuenta este factum de la disputa o este factum de la antinomia, este factum del antagonismo. En segundo lugar, quería hacer una indicación sobre lo que puede significar la abstracción o el abstraer en la faena crítica. Considero que en múltiples lugares, y de luego todos ellos muy relevantes, Kant en sus obras indica la palabra tomo en consideración de un modo abstractivo. Este abstraer, que a mí me parece muy relevante, lo único que quiere significar es que va a adoptar un punto de consideración, de manera que algo de un todo complejo y sintético lo va a someter a un respecto de consideración, sin suponer con ello que esto así separado en ese respecto de consideración pueda ser empírica y fácilmente separable, según una distinción que ya estableció en la disertación del 70. Pues bien, si la libertad trascendental y práctica requiriese en la experiencia y en la naturaleza de un espacio, diríamos, jurídico-político, es algo que está afirmado y va como un arco desde la crítica de la razón pura a la crítica del juicio. La más grande libertad humana, escribe Kant en la crítica de la razón pura, fundada sobre leyes que permitirán a la libertad de cada uno subsistir al mismo tiempo que la de todos los demás. Bueno, he querido señalar este pasaje de la crítica de la razón pura simplemente para señalar que ya también en esta obra crítica, el momento de la libertad, la necesidad de que la libertad requiere de un espacio jurídico, como único espacio en el que se permite la libertad de cada uno, y además subsistir con la libertad de los demás. Por otra parte, en la crítica del juicio, leemos también que ese conflicto recíproco entre libertades, que podemos considerarlo como un factum, y la necesidad de una legalidad jurídica es la que aquel conflicto, en la que aquel conflicto desaparezca y se pueda ejercer la libertad. Repito, el conflicto recíproco entre libertades y la necesidad de una legalidad jurídica en la que aquel conflicto desaparezca y se pueda ejercer la libertad. Parecería, pues, que el ejercicio de la libertad, el poder ejercerla, solamente tendría lugar en el marco de una legalidad jurídica que viniese a establecer una cierta paz en ese conflicto recíproco entre libertades.
Pues bien, esta aproximación que estoy intentando señalar de la libertad a estas dimensiones empíricas e históricas, creo que pueden también recibir una confirmación cuando tomamos en consideración tres afirmaciones kantianas que seguramente, como todas las que yo estoy señalando, son baladí, pero que no han dejado a mí al menos de sugerirme una cierta lectura. Primero, el hecho de que Kant afirme rotundamente que es necesario el aprendizaje de la libertad. Cuando Kant decía que el hombre es zur Freiheit sein, ser para o en camino hacia la libertad, es quizá compatible con la afirmación de que la libertad tiene que ser aprendida. La libertad tiene que ser aprendida no solamente la libertad en general, muy especialmente, dice Kant, la libertad de pensar. Una y otra necesitan, escribe Kant, madurar, reifen, y también, y de un modo singular, dice Kant, se necesita el aprendizaje de la libertad en la elaboración de una libertad legal. El pasaje pertenece a un pasaje de la religión. Es decir, que muy especialmente el aprendizaje y maduración de la libertad es requerido en la elaboración de una libertad legal. Luego vendremos sobre la libertad legal. En segundo lugar, salvo que sea puramente anecdótico y accesorio, el hecho de que Kant hable de que hay una historia de la libertad, me refiero al texto que el profesor Villacañas ha indicado antes, lo estimo de una singular relevancia. ¿En qué medida la libertad puede tener historia? Que, por cierto, es un punto que está indicado en un pasaje determinado de la crítica también de la razón pura, indica hasta qué medida este carácter de movimiento que consiste en la libertad es algo interno y ella misma. Pero pudiera parecer que esta historia o este aprendizaje de la libertad es solamente afirmado con relación a esas modalidades de libertad que no son realmente las libertades feten kantianas, y sin embargo no parece así, al menos si tomamos en consideración un pasaje donde Kant nos dice que la libertad, y no cualquier libertad, sino la libertad moral, necesita ser educada. No es seguramente lo interior de la moralidad, o la moralidad interior, si así podemos llamar a la moralidad, lo que es causa de una buena constitución del Estado. Ni de aquella cabe esperar esta, sino que más bien es al revés. De una buena constitución política cabe esperar la buena formación o la educación moral de un pueblo. Si realmente eso está así, yo no estoy pretendiendo sugerir algo así, que el fenómeno o el hecho o el problema libertad venga a ser algo así como una epigénesis de distancias puramente empíricas o naturales. Lo que estoy señalando es que la libertad, sea lo que fuere, en la literalidad, y no quisiera pensar que solamente en la letra de Kant, necesita, repito, aprendizaje, está en un decurso histórico, e incluso esa libertad moral que parece que está fuera del tiempo, necesita ser educada justamente en un espacio político y jurídico. Y aquí por qué decía que la metafísica y la moral conducen necesariamente al derecho y al problema de la política. Pero claro, se trataría de ver qué es eso el espacio jurídico y el espacio político, en los que estimo que la libertad juega no solamente una función principal. Basta recordar quizá algún pasaje donde Kant dice que es de la libertad de donde proceden todas las leyes morales y, por tanto, todos los derechos. Decía que si esto es así, el espacio jurídico es un espacio requerido por la propia libertad en su condición de estar en movimiento encaminada hacia su realización, y para ello convendría entonces ver en qué medida podemos comprender lo que puede ser el espacio jurídico.
Considero que una indicación al respecto muy precisa nos viene dada con la caracterización que hace Kant de lo que él llama estado jurídico. El estado jurídico, como recordaréis, es aquella relación de los hombres entre sí que contiene las condiciones bajo las cuales tan solo cada uno puede participar de su derecho y el principio formal de la posibilidad del mismo, considerado desde la idea de una voluntad universalmente legisladora, es la justicia pública. Si no entiendo mal, o al menos no llego a una comprensión profunda del pensamiento kantiano, lo que aquí se nos dice es que solo en el estado jurídico cada uno puede participar de su derecho. El problema puede encerrar ciertas complejidades, de luego para mí, que no conozco muy bien estos temas, porque de un lado parece que solamente hay derecho cuando hay una legalidad públicamente instituida, y sin embargo Kant va a afirmarnos que hay una dimensión del derecho, lo que él llama derecho natural o innato, que, como indicaré después, es algo previo a todo acto jurídico. Pues bien, si este es el estado jurídico, en él está claramente indicado que solamente en él y por mor de su principio formal, a saber, la idea de una voluntad universal, legisladora, que es la justicia pública, es posible algo así como una participación de su derecho y, naturalmente, el derecho primario, único y originario para Kant es lo que él llama libertad innata. Bien, pues si esto es así, y no es quizá el momento en que recuerde la significación fundamental del concepto contrato originario, para acabar de completar lo que podemos llamar el estado jurídico y el espacio jurídico, sí me interesa señalar que el estado jurídico es aquel que es abierto, instituido justamente por mor del derecho, y que el derecho, de las diferentes caracterizaciones que Kant ofrece del mismo, a mí me interesa señalar quizá un par de ellas o tres. De un lado, el derecho es un concepto racional puro práctico, escribe Kant, del arbitrio, bajo leyes de la libertad. Que el derecho sea un concepto racional puro indica, a mi juicio, y va en la línea de establecer cuál es aquel rasgo formal a priori por el que el derecho es derecho. La referencia de tal rasgo al arbitrio indica justamente aquella dimensión en la que solamente cabe hablar de libertad, puesto que la libertad se dice de las acciones competen al libre albedrío, y una voluntad pura y razón pura no se dice ni libre ni no libre. Por consiguiente, la mención que aquí se hace justamente al concepto de arbitrio me parece que tiene esta funcionalidad. En segundo lugar, el derecho, dice Kant, es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según una ley universal de la libertad. Y por consiguiente, solo desde este marco de derecho y este marco jurídico es posible el ejercicio de la libertad. ¿De qué libertad? De aquella libertad que llama Kant libertad innata, o de aquella libertad que llama Kant libertad jurídica, o de aquella otra libertad que podía entenderse como el sentirse desligado y tener un espacio de acción siempre que no se perjudica a ningún otro. Caracterizaciones estas dos últimas de la libertad, por citar a alguien, claro, que al decir de Bobbio implican dos conceptos de libertad que son antagónicos en el propio pensamiento kantiano, opinión de la que discrepo totalmente. En definitiva, se trata de que este derecho
al que incumbe de un modo esencial el concepto también de coacción. Derecho y facultad de coaccionar significan una y la misma cosa. No es sí ni más ni menos que la expresión en el nivel de la formulación jurídica de el carácter de coacción y de vinculación que impone la propia libertad. Puesto que no hay otro modo de entender profundamente la libertad, creo que también al decir de Kant, que justamente el sentirse vinculado a una ley y a una legalidad. Bien, pues si esto es así, me parece que lo jurídico, es decir, el derecho, podría ser entendido como el esquema mediador entre naturaleza y libertad. O para decirlo con un pasaje de Strider Fakultäten, es la naturaleza y la libertad reunidas en el género humano según principios internos del derecho. Si esta afirmación de Kant tiene algún sentido, al menos para mí, no una lectura muy inmediata, esto lo que significa es que en los diferentes modos en que puede llevarse a cabo esa necesaria transición entre naturaleza y libertad, en el modo que está presentada en la introducción a la crítica del juicio, justamente el derecho y lo jurídico están dichas con todas las palabras, como ese esquema mediador, ¿no?, en donde puede quedar reunida naturaleza y libertad según los principios internos del derecho. ¿Cómo entender este espacio jurídico? A mi juicio, el espacio jurídico en Kant podría ser caracterizado en un triple respecto. En un respecto que podríamos mencionar como el respecto trascendental de lo jurídico, es decir, la condición de posibilidad misma de lo jurídico, y me parece que en la formulación trascendental del derecho público, tal y como está establecido hasta la paz perpetua, tanto en su formulación negativa como en su formulación positiva, indica justamente que es la publicidad, aquel carácter exigitivo, por virtud del cual y sólo en el cual puede haber algo así como lo jurídico. En segundo lugar, lo jurídico tiene que ver con aquella dimensión formal del derecho, como yo mismo he indicado, aunque muy superficialmente, y luego me parece que es de todo punto necesario establecer otro respecto de lo jurídico que creo que se puede llamar lo jurídico como lo fáctico empírico. En definitiva, Kant habla, como no puede ser de otra manera, del derecho positivo, a que él considera derecho estatutario, y justamente esta admisión de lo jurídico no solamente es el reconocimiento de algo fáctico e empírico, y por consiguiente absolutamente inobjetable e ineliminable, sino porque además, en esa dimensión estatutaria de lo jurídico, que es el derecho positivo, es cómo puede llevarse a cabo aquella función a la vez realizativa y también crítica de lo que Kant entiende como política. Y espero explicarme sobre este punto. Pero, sin embargo, antes quisiera señalar algo que apunté de pasada y que, sin embargo, sí quiero subrayar un poquitín más. Y es que en este espacio jurídico no solamente va a jugar, a mi juicio, como funciones posibilitantes del mismo, lo que podemos llamar libertad trascendental y práctica, junto con la libertad de arbitrio, sino que además Kant va a establecer una diferencia en el espacio jurídico pre- y post-institucional de lo jurídico, que es lo que él llama la libertad como derecho originario y la libertad, de otro lado, jurídica, política o legal.
La libertad como derecho originario es, para Kant, aquella que corresponde a todo hombre en virtud de su condición de ser persona e inteligencia, y consiste en la independencia con respecto al arbitrio constrictivo de otro. Esta libertad, que Kant llama derecho originario y libertad innata, es una libertad que se sigue del derecho natural innato, que a juicio de Kant es aquel derecho que lo hay sin acto jurídico y por consiguiente con anterioridad a todo acto jurídico. Naturalmente, una anterioridad en el orden de la inteligibilidad y de la comprensión del fenómeno que estamos analizando. ¿Y cuál es el acto jurídico? ¿Cuál es el acto jurídico originario? Aquel acto que viene caracterizado por el contrato originario. Permitidme que os recuerde el pasado. El acto por el que el pueblo mismo se constituye como Estado, el acto, es el contrato originario, según el cual todos en el pueblo renuncian a su libertad exterior para recobrarla enseguida como miembro de una comunidad, es decir, como miembro de un pueblo considerado como Estado. Y no puede decirse que el Estado, el hombre en el Estado, haya sacrificado a un fin una parte de su libertad exterior innata, sino que ha abandonado por completo la libertad salvaje y sin ley para encontrar de nuevo su libertad en general, íntegra, en la dependencia legal, es decir, en un Estado jurídico, porque esa dependencia brota de su propia voluntad legisladora. Me parece que en la consideración detenida y atenta, hasta donde alcance mi atención, que es poco, de esta caracterización del contrato originario, cabe apreciar la puesta en juego de diferentes aspectos del concepto de libertad. Uno, aquel que es justamente desde donde se comprende la posibilidad del mismo contrato originario, que es una voluntad legisladora propia, genuina de cada uno que se instituye como Estado, omnes et singuli. Segundo, la negación de aquella libertad salvaje y sin ley, que es la propia del Estado natural, caracterizado frente al Estado civil, justamente por la vigencia de la violencia. Tercero, la consideración de que hay la condición de ser libre, inalienable, es lo que Kant en esta caracterización del contrato llama la libertad exterior innata, y sin embargo, por último, la institucionalización de una libertad que Kant va a llamar aquí, en la Metafísica de las Costumbres, unas páginas antes, libertad legal, es decir, no obedecer a ninguna otra ley más que a aquella a la que ha dado su consentimiento. En los mismos términos se expresa en la Hacia la Paz Perpetua, en una nota hacia la Paz Perpetua, esta consideración de la ley legal, que ahora se llama justamente legal frente a la libertad sin ley de la libertad silvestre, que es entonces una libertad jurídica y una libertad política. ¿Por qué libertad también política? Libertad política porque solo en un espacio jurídico es posible el ejercicio, la puesta en ejercicio de aquello que enseña el derecho. Aquello que enseña el derecho. Como habéis reparado sin duda ninguna, acabo justamente de establecer lo que Kant denomina en una de sus acepciones más genuinas lo que es la política. La política es ausübende Rechtslehre. Por consiguiente, ¿cómo? De este espacio jurídico que instituye la libertad jurídica, nos vamos a abrir
al espacio de la política, que es otro y que hay que distinguir del espacio de lo político y que no puede confundirse con lo que propondría llamar, es una irrelevancia, claro, las formas de la acción política. Es decir, el espacio político, aquel espacio hecho posible desde la dimensión jurídica en lo que se refiere a la condición formal, que es una justicia pública, que no puede ser confundido, repito, con lo político, y no puede ser confundido no porque sea separable de él, es inseparable, sino porque me parece que en una consideración más detenida, de la que no es el caso en este momento, tendríamos que pensar lo político como aquel ámbito de lo público y de la pluralidad que tiene que ser hecho posible desde una especial configuración en la relación de facultades. Estoy pensando ni más ni menos que en la crítica del juicio, en la crítica del juicio estético. Pero distinto esto es lo que podemos llamar entonces justamente la política. La política entendida como el medio dirimente del conflicto múltiple en la encrucijada que es el hombre. Me parece de interés mantener esta dimensión de encrucijada. En un pasaje, Kant justamente va a caracterizar al hombre como consistiendo en estar y habitar, con sus palabras, auf diesen Scheidewege, en esta encrucijada, en esta tajadura o corte de caminos, que es la encrucijada entre, dice él, virtud y voluptuosidad, diríamos nosotros mejor, entre ley e inclinación. Entre ley, que es aquello que constituye la condición formal del derecho, e inclinación, que es aquello por virtud de lo cual es necesario derecho, es necesario una institución jurídica. Pues bien, la política, me parece, sería un respecto del espacio político, que es justamente lo que vengo a llamar el medio, mite, con lo que esta palabra pueda entender, si las palabras pueden entender algo, el medio dirimente, Y otra cosa distinta es las formas de la acción política. En relación con lo de las formas de la acción política, me parece que es justamente el espacio en el que de un lugar se abre aquella dimensión de la política, que es justamente la puesta en ejercicio de la doctrina del derecho, lo que enseña el derecho, pero lo que enseña el derecho atendiendo al único respecto en que el derecho puede enseñar algo, en su dimensión a priori, que es lo formal del derecho, siendo además la función crítica la que se ejerce sobre la dimensión empírica y fáctica e histórica de las diferentes maneras de establecer, como antes decía, un derecho positivo estatutario. Esta función justamente de ausübende, de puesta en ejercicio, es ni más ni menos que aquello que da entrada a un concepto tan importante como es la facultad de enjuiciar o de juzgar, que es Urteilskraft. Cuando se entiende justamente el ausüben como la aplicación, no es la aplicación mecánica de una cierta doctrina, es justamente aquel uso correcto de la dimensión principal del derecho, y esto requiere una facultad de Urteilskraft. Justamente esta facultad de Urteilskraft es la que va a permitirnos el juego oportuno entre, de un lado, el principio del derecho y, de otro, aquella dimensión necesaria en la política que llama Kant Klugheit. Solamente que, según el juego de esta facultad, tendremos o bien una política tenebrosa, para emplear la expresión de Kant, una política tenebrosa, es decir, una política que teme la luz y huye de ella, es decir, de la publicidad y del espacio público de la política, una política oscurantista, que consiste ni más ni menos en establecer la artimaña o la alevosía, Hinterlist, dice Kant, de la política, y es hacer política atendiendo a los principios de benevolencia y no al principio de derechos jurídicos.
o bien una política que Kant va a llamar, y voy a acabar también para no tener ni un minuto más quizás, una política que es lo que Kant va a llamar una política moral, una política, dice él, conocible a priori, porque justamente es aquella política que sin dejar de poder ser un arte, una dimensión técnica, sin embargo es una dimensión técnica sometida al principio jurídico que impone la forma del derecho. En este sentido, me parece que hablar del espacio jurídico-político como un espacio del que ha menester la libertad, me parece que no es una propuesta muy disparatada. Y si lo fuese, os pido que me excuséis. Gracias. Muy bien, el tiempo ha sido cubierto casi exactamente, parece que esto es una facultad de ciencias. A las 7:30 en punto comenzamos el debate. Gracias. Bueno.